Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimadas y estimados auditores, auditoras de El Bueno, el Malo y el Feo. Se da inicio a la temporada de improvisación en El Bueno, el Malo y el Feo. Vamos a saludar primero a Rodrigo Lagos y al desaparecido deportista de élite en el pádel osornino, don Cristian Tejeda Gómez. Y futbolito, claro, futbolito. Necesitamos sus excusas, señor Tejeda, antes de dar continuidad a nuestra sesión de conversación de hoy día, para discutir si es que lo vamos a ungir como rey del bueno, el malo y el feo o no. Estoy notando, weón, ciertas tendencias, ¿no es cierto? Como autoritarias de tu parte, ¿no? Como si yo Mira, aquí ¿no es el más de cierto? izquierda, weón, soy yo. Como Por lo si yo tanto, no debiera opines. dar disculpas, como si yo debiera dar disculpas en un gesto, como si tú fueras el soberano único, ¿no es cierto? No, Y ya yo fuera sabemos tu quién es el soberano. súbdito. Sabemos quién es el soberano. Hay un soberano en este triunvirato. Es el único que puede declarar el estado de excepción. Pues El bueno, pueblo, nadie no más. daré mi disculpa. Lo que sucede, más bien daré mis explicaciones, pero explicaciones generales que la edad, ¿no es cierto? A pesar de que, bueno, la diferencia entre ustedes y yo es notable, ¿no es cierto? La edad ya No, empieza no es notable. a corroer, ¿no es cierto? Estas entrañas. Y bueno, hay que hacer más ejercicio para que no suban ciertas cantidades, ¿no es cierto?, de grasas, colesterol. De ahí que mi ausencia ha sido, ¿no es cierto?, producto de la salud y el bienestar de este sujeto individuo, ¿no? Ah, ha Nada sido más una Este que eso. acción cuerpo. biopolítica. Claro, Fue un exactamente. acto biopolítico. Ya, pero sí, hay que aceptarlo nada más. Es parte integrante de nuestro triunvirato, como dice Martín. Hoy quería contarles simplemente una anécdota que hoy día estaba en una reunión y me dijeron, habían dos Rodrigos en la reunión, entonces me dijeron, bueno, que hable, pidió la palabra Rodrigo el Bueno. Quiere decir que tenemos adeptos a nuestro programa, en nuestros colegas, así que eso me pareció simpático. Bueno, ¿cómo Pero están? está altamente equivocado, porque aquí bueno, estamos claros que el Bueno, bueno es la son los percepción de mejores. la gente. Si la gente lo dice, yo. Sí, bueno, no se puede decidir, ¿no es cierto?, como si fuera un tirano, po. No, no, La no, no. gente dice que es el bueno, él es el bueno. Oye, estamos en temporada, estamos iniciando varias temporadas, pero particularmente me llama la atención, me interesa, recojo el guante de la conversación en off que acabamos de tener y hablemos de monarquía, hablemos de república, hablemos de qué, qué pasa, weón, si cambiamos el sistema político, weón. ¿A qué sistema político nos vamos? Esta semana hubo una noticia muy chistosa a propósito de una ex candidata del partido Igualdad, una candidata a diputado, que no sé dónde, de qué comuna era, pero ella se llama Ana Vergara, ¿no? Que declaró así, sin mayor vergüenza, que lo que le hacía falta a Chile, ¿no es cierto?, era transformarse en una monarquía. Y que a través de esa, digamos, transición se podía lograr, digamos, el fortalecimiento de una identidad perdida. Duró menos que un Candy como candidata porque el partido Igualdad, que es el partido que la estaba eh, Patrocinando. patrocinando, le retiró el patrocinio y por lo tanto ahí ya hay un... Oye, pero más allá del chiste, en nuestro territorio nacional, y en el siglo XIX, si mal no recuerdo, en nuestro territorio, no en el país, hubo un intento de generar un reino, ¿no? El reino de la Araucanía, ¿no? Un francés que se fue a, en una acción bien curiosa, que incluso hay un programa de televisión que lo documenta. Creo que este constituyente que vivía, es de apellido Baradit, ¿no? El historiador, que señalaba justamente y que entrevistaba a quienes hoy día siguen siendo representantes de esa monarquía, que aún no se extingue.
Aurélie Antoine de Tunens. Exactamente, o sea, a lo mejor esta persona quería reeditar ese reino en la Araucanía, ¿no? Es una historia muy loca porque además tampoco el tipo era chileno. O sea, No, se dio de acuerdo a lo que he leído por ahí, se dio el trabajo de una vez que llega a Chile, aprende Mapudungún. Es decir, le dedica un montón de energía a un proyecto así tipo Fitzcarraldo, ¿no? A un proyecto súper loco que era, nada, pues, constituirse, erigirse como rey. Bueno, pero no quiero que hablemos de eso, hablemos de lo Bueno, otro, hablemos de lo que está pasando en Chile, porque mira, todo este tema. Ana, pero Ana Vergara, ¿no es cierto? Era en realidad precandidata al Senado por Ñuble, ¿no es cierto? Dijo lo siguiente: yo creo que deberíamos ser una monarquía, donde tengamos un monarca y que él haga cargo de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, la de la educación, ¿de cuántos temas? Yo le estoy hablando de mi pensamiento personal. Yo creo que debiésemos ser el reino de Chile. Eso nos daría una identidad porque perdimos la identidad en el momento en que, claro, ya todos sabemos, llegaron los españoles, ¿cierto? Y los pueblos mapuches o los pueblos originarios se vieron conquistados. Pero resulta que en un momento Bernardo Higgins nos liberó, ¿cierto? De los españoles. Pero quedamos ahí, sin identidad. Y de esa parte de nuestra identidad y debemos retomarla. Esas son las declaraciones, ¿no es cierto?, de la ex precandidata al Senado por Ñuble. No sé qué les parece. ahora, es curioso que se reivindique la conformación y organización que define al Estado chileno a partir de lo que sería el anhelo de identidad, ¿no? Es un tema que sí está en la palestra en virtud justamente de esta idea de la plurinacionalidad, ¿no? Que también ha tenido otros aspectos no tan jocosos como este, en donde hubo una polémica relacionada con un miembro de la derecha que señalaba justamente que existía la intención de terminar con la República de Chile, ¿no? Que también creo que en alguna manera también se develó que era un acto nuevamente de mala intención, hasta cierto punto no recuerdo muy bien, pero la identidad entendida como un elemento fundacional también es bien curiosa, ¿no? En términos de entenderla como una especie de solución a aquel aspecto que define la posibilidad de algo así como el Estado, ¿no? Que es bien moderna, ¿no? Es bien antigua en términos de eso, ¿no? Sobre todo entendiendo un poco la lógica hoy día multicultural, multinacional inclusive, de algunos estados, ¿no? Yo no sé si ustedes a lo mejor, como aquí también se ha dicho durante mucho tiempo en otros contextos, podríamos agregar también que la identidad está sobrevalorada, no sé, puede ser. Eso es parafraseando. Ciertas Exactamente, un citas sobre la vida. parafraseo. Sí, sí, sí. Bueno, está bien, está bien. Está bien. Hay algunas frases, si alguna vez tenemos el tiempo, vamos a editar un libro con las mejores frases del bueno, el malo y el feo, ¿no? Aquellas frases citables, ¿no? De, pero mira, a mí lo que porque hay que poner en contexto, yo creo, esta frase más allá, como dice Cristian, más allá del chiste, ¿no? Que Sí, livianamente porque parece un chiste, ¿no? Pero claro, no necesariamente tiene que ser un chiste si pensamos en las aspiraciones, ¿no es cierto? Y también en los pareceres de la gente hoy día en Chile, ¿no? claro. Finalmente, ¿no es cierto? Sea, de hecho, aun cuando fuera un chiste, hay una condición discursiva en el chiste también, y para eso podríamos, no sé, hasta invitar en algún minuto a una amiga que se dedica a estudiar justamente el tema de los límites del humor, digamos. O sea, y cómo el humor de alguna manera opera también como mecanismo de disrupción de discurso atrevido, ¿no? Bueno, pero aun cuando fuera chiste, lo interesante de la cuña es que se da en un contexto tanto nacional como internacional en que aparentemente cualquier cosa puede ser puesta en cuestión, ¿no? Es decir, nos estamos permitiendo como personas en el tiempo, nos estamos permitiendo
el preguntarnos el porqué de las continuidades estables, ¿no? Decir, por ejemplo, bueno, ¿por qué Chile tiene que ser una república? Claro. Es más, ¿por qué Chile tiene que ser una nación? ¿No? O sea, cuando se coloca el tema de la plurinacionalidad, lo que se está haciendo allí, bueno, habrá que profundizarlo, pero en definitiva lo que se está haciendo es la posibilidad de encauzar de una manera institucional la condición de Chile como país colonialista. Es decir, Chile ha sido un país que establece una relación colonial con sus pueblos originarios. El tema es cómo disfrazamos esa condición de coloniaje y la sostenemos ahora ya no como Chile país colonial, que no lo va a decir eso la Constitución. Lo que va a decir no es Chile es una república colonial, no, Chile es una república plurinacional. Y al ponerle plurinacional, entonces de alguna manera, primero se pone en cuestión la idea de un Estado-nación unitario, ¿no? Aparece la posibilidad de que este Estado-nación ya no es un Estado-nación en singular, sino que es un Estado en plural. Y por lo tanto, si se pone en discusión eso, la señorita, ¿cómo se llamaba? La señorita Ana Vergara, Vergara. claro, la señorita Vergara, o señora Vergara, no sé, curiosamente abre una puerta a una discusión, ¿no? Sí, pero no es curioso porque es interesante precisamente porque devela varias cosas. O sea, uno podría a partir de ella develar varias cosas que a lo mejor a la gente, bueno, a aquellos que son más políticos no les interesaría, ¿no es cierto?, indagar, ¿no? Porque precisamente, claro, está hablando de una monarquía, pero si lo pensamos, ¿no es cierto? Si lo pensamos desde un punto de vista histórico, ¿no? Chile ha funcionado básicamente de facto como, ¿no es cierto?, como una aristocracia, ¿no? Hoy día tenemos instituciones que formalmente, ¿no es cierto?, responden a la democracia. Sí, ok, formalmente. Pero en el papel, Chile, ¿no es cierto?, en su funcionamiento, ha funcionado, y esa es otra cosa que podría develarse, ¿no? Ha funcionado como una aristocracia, ¿no? Es cosa, ¿no es cierto?, de ir a los apellidos, ¿no es cierto?, de quienes han estado en la política y en la empresa chilena durante todos los años y podríamos ir viendo, ¿no es cierto?, cómo se reitera, ¿no? Incluso, ¿no es cierto?, la forma de la democracia que tenemos nosotros ha sido denominado, ¿no es cierto?, por muchos autores bajo distintas formas, pero que básicamente responden a lo mismo, ¿no? O sea, tenemos una democracia protegida, una democracia elitista, ¿no es cierto? Una democracia de cúpula, ¿no? ¿Y qué Claro, una significa eso? partidocracia. Claro, ¿y qué significa eso, ¿no es cierto? Básicamente, ¿no es cierto?, que nosotros hemos funcionado bajo, si bien, ¿no es cierto?, bajo el velo de la democracia, porque hay que ser democrático, ¿no? De facto hemos funcionado, ¿no es cierto?, digamos, podríamos decir hasta culturalmente, ¿no es cierto?, de la forma, ¿no es cierto?, de la aristocracia, ¿no? En que unos pocos toman decisiones desde cúpulas empresariales, políticas y militares, ¿no es cierto?, para definir aquello que puede ser llamado república. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, la mención de la señora o señorita Ana Vergara nos permite, ¿no es cierto?, escudriñar y examinar el funcionamiento, ¿no es cierto?, de aquello que a lo mejor desde un punto de vista psicoanalítico, ¿no es cierto?, podríamos decir, no quiere ser, ¿no es cierto?, visualizado por aquellos que formalmente, ¿no es cierto?, ocupan la política, ya sea de izquierda o de derecha, ¿no? Porque recordemos que el Partido por la Igualdad, donde militaba, parece, la señorita Ana Vergara, uno va a su página web y apoyaban, ¿no es cierto?, a el candidato Daniel Jadwe, ¿no? Uno diría, bueno, Sí, y déjame ¿cuáles son añadir, los vericuetos que hay acá, no? La entrada. déjame añadirte un dato respecto de esta revisión que tú haces a propósito de, de la adjetivación que hay detrás del sistema de gobierno chileno. Otro dato que también está, digamos, más que estudiado, hay evidencia empírica y hay muchos textos que hablan de lo mismo, de cómo este poder también es heredable. Es decir,
hay alguna condición también de proto-monarquía en los mecanismos, o de proto-linaje en los mecanismos de reproducción del poder. Es decir, ya se están estableciendo castas que aparentemente en este país pueden gobernar. Hay algunos apellidos que por tradición pueden gobernar, ¿no? Que tienen y esa cuestión es finalmente una protomonarquía, ¿no? O sea, claro, no hay un rey ungido por Dios como en la época medieval europea, pero hay algunos resabios de linaje, ¿no? De linaje sobre otros, ¿no? Que es una cuestión muy, muy interesante, o sea, de Sí, cómo surge además el escándalo a partir de una frase, ¿no? Es decir, todo el mundo, ¿no?, se escandaliza cuando una persona dice, oye, podríamos ser una monarquía. ¿Por qué no somos una monarquía, weón? ¿Cachai? O sea, sale todo el mundo, chucha madre, weón, esto es escandaloso, la sacamos del Partido de Igualdad, todo el mundo, weón, puta, weón, es casi como no sé, la palabra prohibida, ¿cachai? La Oye, monarquía como palabra prohibida, ¿no? pero bueno, es interesante el análisis en términos, como dice Cristian, psicoanalítico, porque uno podría situar esta frase de esta señora en términos de un lapsus lingüi casi, ¿no? Una manifestación del inconsciente que sale a la luz, develando lo que realmente somos. Y desde luego todo lo que ustedes señalan es bien propio de lo que nosotros consideramos parte de lo que es el Estado. Ahora, no es el único Estado que tiene esto, o sea, acuérdense un poco lo que era en la década del 60 Estados Unidos con la familia Kennedy, ¿no? Que de algún modo incluso se estimulaba la figura del presidente y de su señora casi como una especie de jet set superlativo, al punto de que era la manera de situar a la élite y a las clases sociales más privilegiadas de Estados Unidos en paralelo con la monarquía inglesa, ¿no? Entonces Jackie Kennedy era una especie de princesa, ¿no? Y eso se generó así de esa manera, ¿no? Pero lo interesante aquí es en términos de que ustedes ratifican de algún modo que hasta cierto punto hay cierta identidad que está detrás y que se manifiesta en la manera en la que se estructura la organización del Estado chileno. Pero la pregunta es si esa condición, de algún modo, puede, como se hace también en el análisis del psicoanálisis aplicado a las ciencias sociales, de develarse suficientemente como para poder transformarla en un elemento que oriente a un cambio, a una transformación, ¿no? Y que si se puede hacer de algún modo, hacer una cura psicoanalítica, ¿no? Desde esta perspectiva, porque creo que por ahí va el tema, porque constatar la realidad como ustedes lo hacen me parece que es súper adecuado, pero ¿por dónde pasa la cura, por decirlo así, ¿no? De este modo de organizarnos, porque a lo mejor la manifestación de... Homeópata, sí, sí, ¡ay! ¿Qué? Justo lo iba a decir. No, a ver, eso es psicoanálisis, ¿qué le voy a hacer yo, po? La cura homeopática. No, la cura es un concepto psicoanalítico, así que mira, no vengan pero a hablar desde su... antes de pensar en una posibilidad de cura o de sanación o de purga, la palabra purga me parece más útil en lo que quiero decir. Porque fíjate que Porque yo creo que está el diagnóstico antes de la cura. claro, es esencial. Porque no sabemos qué es lo que tenemos que curar y cuál es la magnitud Desde luego. Solo sabemos que nos tenemos que curar. Eso también podría ser analizado, ¿no es cierto?, por el psicoanálisis, pero bueno, ¿para qué vamos a entrar en estas cosas? Mira, si sacamos la frase o la cuña o incluso el episodio de circulación, digamos, de la conversación y lo llevamos a otro ejemplo o a otro modo en que se expresa esta misma eh, moral, esta misma moral política que de alguna manera quiere autodefenderse o autoprotegerse en tanto estructura de mediación en las relaciones sociales, me llega a la memoria también un episodio de esta semana
que tuvo también una reacción muy similar desde el punto de vista de la histeria, ¿no? Y que fue la renuncia prácticamente sorpresiva del patrocinio que Fabiola Campillay recibía de la lista del pueblo. Creo que cuando Fabiola Campillay hace el gesto de una vez, ¿no? Inscrita como candidata a senadora por la región metropolitana, Fabiola Campillay, estamos hablando, ¿verdad?, de la persona que fue cegada por actos represivos durante las movilizaciones del 2020, quedó ciega ella, y se erigió como candidata al Senado, con el apoyo efectivo, ¿no es cierto?, de la lista del pueblo durante todo el proceso de pre-campaña, pero en el momento en que ella se inscribe, entonces da las gracias a la lista del pueblo, les reconoce, digamos, su valor y les dice, de ahora para adelante sigo sola. Ese gesto es un gesto absolutamente vasallo, ¿no? Rompe también con una especie de mecanismo de mediación de las relaciones sociales. Ella dice, no es la monarquía lo que me sirve. Yo no quiero que exista un rey que se llame lista del pueblo, que gobierne mis actos. Yo soy capaz de gobernar mis actos, no necesito de este tema. Y esa conducta vasalla, ¿no?, que creo que es de alguna manera súper interesante, interpela no solo a la lista del pueblo, sino que interpela a todo un mecanismo de construcción de las relaciones políticas. Porque claro, hasta ese momento, la palabra vale, pues, weón. No sé si es que yo te estoy ayudando, es porque tú vas a ser mi representante en el Senado. Y por lo tanto, vamos a tener un cupo, vamos a tener un pedazo de la torta, no solo como Fabiola Campillay, sino que como lista del pueblo. Pero cuando ella hace ese gesto, y yo creo que por ahí va la cura, yo creo que la cura llega sola. Ahora, yo, mira, voy a ir nuevamente a Ana Vergara, ¿no es cierto? Y voy a volver a lo que tú dices, ¿no? En una especie de giro, ¿no? Es que me parece interesante, ¿no es cierto?, la visión de la monarquía en un sentido, ¿no es cierto?, que interpela, ¿no es cierto?, al mundo contemporáneo lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, si vamos a la visión, ¿no es cierto?, de la monarquía, cuando Hobbes, ¿no es cierto?, en el siglo XVII, ¿no es cierto?, hablaba sobre la monarquía, precisamente la monarquía se erigía, cuando él la fundamentaba de tan buena manera, se erigía como sistema político, ¿no es cierto?, precisamente porque era capaz de unar, ¿no es cierto?, todos los deseos, ¿no es cierto?, todos los deseos y todos los apetitos de todas las personas en uno solo, ¿no? Se necesita a uno solo para conducir los deseos variados de la gente, ¿no? Se necesita a uno solo. Entonces, bajo la mirada, ¿no es cierto?, de la monarquía y de la idea que expresa esta señora o señorita, ¿no es cierto?, está la idea, ¿no es cierto?, de identidad. Debemos construir un uno homogéneo, ¿no? El uno homogéneo que permite, ¿no es cierto?, conducir hacia un cierto destino, ¿no es cierto?, Claro. el camino de la gente. Sin embargo, ¿no es cierto?, estamos viviendo un proceso político que no tiene, parece nada que ver con una unidad y una identidad. De hecho, me llama mucho la atención que se ha, no sé si todavía, ¿no?, pero yo lo siento que todavía se habla de la constituyente como si fuera un circo, ¿no? Pero ¿qué es ese circo, básicamente, no? El circo es la expresión, ¿no es cierto?, no de la casta política, ¿no es cierto?, que se viste de una manera, ¿no es cierto?, que cuando vienen personas que no se visten de esa manera, ¿no es cierto?, incluso en las comisiones del Senado, diputados dicen, oye, usted debería vestirse a la altura de la situación, ¿no? No, apareció, ¿no es cierto?, la tía Pikachu, han aparecido distintas expresiones que manifiestan de alguna manera lo diverso, ¿no? Y qué es lo que está presente en la constituyente. Pero yo estoy Lo seguro, singular de lo múltiple. sí, yo estoy seguro que esa condición de lo múltiple, de lo diverso, ¿no es cierto?, es algo que acongoja y molesta, ¿no es cierto?, a ciertos sectores de la derecha,
como a ciertos sectores de la izquierda, ¿no? Que preferirían una izquierda que fuera, ¿no es cierto?, homogénea y una derecha que fuera homogénea. Por eso, ¿no es cierto?, lo que tú estás diciendo a propósito, ¿no es cierto?, de la lista del pueblo, a mí por lo menos me genera eso, ¿no? La lista del pueblo me da la sensación, ¿no es cierto? Sí, no soy contrario a la lista del pueblo, soy más cercano a la lista del pueblo, pero me parece, ¿no es cierto?, que genera una condición en la cual, si tú no eres idéntico a lo que nosotros queremos, por favor, hacia un lado. O a lo mejor personas como Fabiola Campillay ven eso en el interior de la lista del pueblo y dicen, prefiero retirarme, ¿no? Porque en los procesos que estamos viviendo hoy como Chile está la expresión de la diversidad, de lo múltiple, de lo diverso, y eso es lo que estamos viviendo y queremos hacer, ¿no es cierto?, mostrar ahora, ¿no? Entonces, cuando tú dices, Martín, la cura va por ahí, claro, no sabemos cómo, porque cómo se va a expresar una multiplicidad, no sabemos cómo se va a expresar, ¿no es cierto? Pero no queremos esta unidad que significa la forma del rey, la figura de la unidad, la figura de lo idéntico, la figura de estar sometido a un partido político que me dice, esta es la forma y si tú no te alineas, ¿no es cierto? O te sacamos o no tienes un escaño, ¿no es cierto? Y bajo eso incluso podrías apelar, ¿no es Sí, cierto? Nuevamente. yo creo que el Oye, Martín, yo creo que el desafío pero está en cómo logramos pensar lo múltiple también desde lo colectivo, ¿cachai? Es decir, cómo a lo colectivo se le piensa sin necesariamente la idea de lo idéntico, ¿no? Mira, Creo es que que... oye, pero hay una, obviamente de esto que ustedes señalaban a propósito de la cura, y volviendo un poco a esa idea de que puede ser de interpelación que se está provocando en este momento desde esta multiplicidad que se manifiesta en la constituyente, a uno le resuena un poco un acto que fundacionalmente describía muy bien José Bengoa a propósito de la figura de la descripción de cómo se constituye la identidad nacional, no en el proceso colonial, sino en el proceso constituyente en términos sociales, quiero decir, de lo que era la hacienda, como arquetipo, por decirlo así, organizativo de lo que era el Estado. Entonces, eh, hay cierta tendencia conservadora que se manifiesta incluso desde la perspectiva de lo que ustedes señalan, que de alguna manera intenta recuperar en esta forma un poco anecdótica, un poco causantes de risa, de una identidad monolítica ahora en la figura del rey. Pero, ¿qué es el rey? ¿Qué es el padre? ¿Qué es el patrón? Son todas estas figuras? Lo que pasa es que de alguna manera a uno le da la sensación de que el miedo está en gestionar esta diversidad en un contexto como el que nosotros tenemos, ¿no? El miedo a experimentos donde existan más actores hablando es aquello que de algún modo hoy día está en condición de disputa, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar socialmente para gestionar una diversidad tal que finalmente ya no tenemos a los partidos políticos como agentes únicos a través de los cuales nosotros negociamos las decisiones al interior de lo que vamos a definir como parte del Estado, ¿no? Pero no es fácil en ese sentido y no son muchas las alternativas que tenemos. Por eso siempre se ha hablado que una de las alternativas tiene que ver con un Estado federal, ¿no? Que además este malestar que nosotros tenemos y que hemos manifestado no es simplemente de actores sociales o de etnias, sino que también tiene que ver con territorios, ¿no? O sea, no hay mayor sensación, y nosotros estamos hablando desde una región muy extensa que fue fraccionada hace un par de años atrás, un par de décadas atrás, pero a la larga nosotros no nos sentimos representados a veces para nada en las definiciones políticas centralistas de un Estado nacional mirado desde Santiago. Entonces, también hay una dificultad que también tenemos que ponernos a pensar de cómo la preparamos, cómo gestionamos esta diversidad, más allá de la claridad que tenemos en torno a señalar que para allá va la cosa, cómo se gestiona esto, cómo se vivencia, y quizás la constituyente es una buena experiencia, ¿no? Más que incluso lo que constituye hoy día el Parlamento, porque el Parlamento todavía es representativo de aquello que se denomina el Estado,
el Estado que de algún modo queremos dejar de lado, ¿no? Esa concepción desde los partidos. Y quizás también lo que pueda ocurrir en la elección parlamentaria puede ser también un anuncio, no sé. Oye, me parecen buenas las posibilidades para seguir pensando este mismo tema en la segunda parte del programa. Le vamos a dejar ahora el espacio a nuestro compañero Iván para que pueda colocar en este momento, ¿no es cierto?, la cortina musical, y vamos a invitar a nuestras auditoras y auditores, a propósito de monarquías, a escuchar de Sui Generis, Tribulaciones, lamentos y ocaso de un tonto rey imaginario, ¿o no? Bien, volvimos. Ya. ¿En qué estábamos? ¿De qué monarquía estábamos hablando? Rodrigo Lagos, ¿no es cierto? ¿Cómo? Tenía una postura, que ahora la va a resumir en breves 15 segundos para que podamos ¿Cómo discutir. gestionamos esta multiplicidad en un país que viene desde sus inicios requiriendo siempre la figura de lo que ustedes señalaban, de un padre, ¿no? ¿Cómo Mm. lo hacemos? Yo, claro, lo que pasa es que tu intervención parte del supuesto de que efectivamente la multiplicidad necesita ser gestionada, ¿no? O sea, tu pregunta es cómo gestionamos esta multiplicidad, cómo gestionamos lo diverso. Yo soy más bien como de la intuición de que efectivamente lo diverso se autogestiona. Tengo la impresión de que el Estado moderno, la manera moderna de entender las relaciones políticas, las relaciones sociales mediadas a partir de estructuras o mecanismos políticos, se funda sobre la base de la desconfianza en lo múltiple. Es decir, dado que lo múltiple es tan múltiple, es incapaz de autogobernarse y por lo tanto necesita ciertas estructuras que lo gobiernen. Ahora, como ya superamos históricamente la posibilidad de que Dios unja, digamos, a un rey, por lo tanto nos vamos a inventar un sistema para que efectivamente alguien unja a ese que nos va a gobernar. Y ese alguien que unge es supuestamente el pueblo, a través de mecanismos democráticos eleccionarios. Eso es como la democracia, ¿no? Elegimos a quienes resuelven por nosotros. Pero yo te digo solo un punto, Más solo un punto. Yo creo que en mi supuesto no existe el pueblo. Eso también es una entelequia ficcional. No no, no existe. Y eso importa. No, llámalo como quieras. Llámale pueblo, llámale que masa. no existe. Hay un texto re bonito que he estado leyendo, que de hecho lo tengo por aquí, que ahora se me perdió en Eso este. ya lo dijo, Aquí lo eso, tengo. eso es tan antiguo como el discurso de Lyotard sobre la posmodernidad, ¿cachai? Masa y poder. Elías Canetti. Pedazo de texto. Llámale como quiera. En este caso le estamos llamando lo múltiple, ¿no? Lo diverso. ¿Quién gestiona lo diverso? ¿Quién podría arrogarse, digamos, no sé, la responsabilidad de decir, mira, yo voy a gestionar lo diverso? Yo creo que lo diverso no se gestiona por una estructura exógena. Yo creo que lo diverso genera mecanismos de autorregulación. Que no sabemos cuáles son, no sabemos si son buenos o son malos, pero se generan, ¿o no, Tejeda? Estaba pensando yo en lo siguiente, ¿no? Porque volviendo nuevamente a Ana Vergara, que me parece que hay otro vericueto, ¿no es cierto?, que es interesante, y ahí voy a volver a lo que tú me dices, ¿no? Que es que yo creo que el descontento de alguna manera, ¿no es cierto?, que hay con estos dichos es precisamente porque históricamente, ¿no? Históricamente la monarquía, ¿no es cierto?, fue rechazada precisamente por aquello que llamamos ideológicamente como liberalismo, ¿no? Junto con la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, apareció la figura del liberalismo que ungía, ¿no es cierto?, al individuo como la figura, ¿no es cierto?, preponderante dentro de
la conducción, ¿no es cierto?, de lo que serían los procesos sociales, ¿no? El individuo es la base de la sociedad. A diferencia, ¿no es cierto?, de una monarquía, ¿no es cierto?, que fue rechazada históricamente precisamente por poner el énfasis, ¿no es cierto?, en que hay un solo sujeto que conduce o direcciona los destinos, ¿no es cierto?, de una sociedad. Ahora, si ponemos, ¿no es cierto?, eso en contexto, igual es bonito, ¿no? Es bonito por el hecho de que estamos hablando, ¿no es cierto?, de ciertas multiplicidades, pero la idea, ¿no es cierto?, la idea liberal precisamente lo que hace es acudir a la imagen del individuo, del sujeto. El sujeto puede autogestionarse de por sí, el sujeto puede ser capaz de conducir su destino, ¿no? Y también es una idea, ¿no es cierto?, como diría Rodrigo, una enteregia, una idea ficcional, ¿no? Porque en realidad hay una necesidad, ¿no es cierto?, colectiva del sujeto de poder, ¿no es cierto?, junto con otros, acudir, ¿no es cierto?, y hacer y gestionar, ¿no es cierto?, sus propios haceres, ¿no? Yo creo que ¿no es cierto?, entre la monarquía, ¿no es cierto?, y la imagen liberal, que nosotros tenemos estructuras, ¿no es cierto?, las estructuras del Estado que nos han sido legadas a nosotros son básicamente liberales, ¿no? Entre eso, ¿no es cierto?, está de alguna manera el crack y lo que está pasando hoy en Chile, ¿no? Uno dice, ¿cómo gestionar? Yo diría negativamente, yo no gestionaría desde un punto de vista liberal, ¿no? Desde un punto de vista liberal, por el hecho, ¿no es cierto?, de que esconde o subyace bajo ella ciertas ideas que son ficciones, me parece a mí. Un individuo no puede gestionarse solo. Un individuo tiene que gestionarse, ¿no es cierto?, en el colectivo. Ahora, también me parece que ¿no es cierto?, hacer el juego de la a posteriori, de hacerse la pregunta de cómo gestionarlo, involucra, ¿no es cierto?, la idea de trazarnos un camino que, no, sí, hay que trazarlo así, eso lo hacen los partidos políticos también. Pues, no, hay que gestionar así, ¿no? Me parece que la gestión tiene que ser parte, ¿no es cierto?, de los procesos políticos de facto, ¿no? Y a lo que lleguemos, que seguramente va a ser algo, ¿no es cierto?, que también es, ¿cómo podríamos llamarlo? Va a ser problemático, va a necesitar y va a seguir necesitando, ¿no es cierto?, de gestión, pero que sea gestionado a partir, ¿no es cierto?, del colectivo, yo creo que involucra una posteriori, ¿no? Vamos viendo qué está sucediendo, ¿no es cierto?, para poder, de alguna manera también encauzarlo en la medida que se va gestionando, ¿no? O sea, hay países que a muchos les carga, por ejemplo, yo que estaba estudiando hace poco, de ayer, ¿no es cierto?, un diplomado de estudios, ¿no es cierto?, sobre China. A muchos les cae mal China, ¿no es cierto?, sin comprenderla, ¿no? Pero China es un país que desarrolla procesos, ¿no es cierto?, donde hace planes quinquenales y trata de cumplirlos, ¿no? De alguna manera tiene una visión a largo plazo, ¿no? Y trata de que ese largo plazo, ¿no es cierto?, sea capaz, ¿no es cierto?, de cumplir con las metas que se proponen, ¿no? O sea, si hay alguna cura que yo veo, por un lado, ¿no es cierto?, que tenemos que tener es ese cortoplacismo de que llega el Frente Amplio al poder, o llega la concertación, o llega la alianza y se cambia todo, ¿no? Porque así uno, sin tener, ¿no es cierto?, ciertas bases, por lo menos dentro del Estado, ¿no? Sin tener ciertas bases, sin proyectos a largo plazo que sean capaces de gestionar estos procesos, me parece que un Estado como los que tenemos, ¿no es cierto?, no dan, ¿no es cierto? Esta Claro. gestión cortoplacista es un vicio que precisamente tiene que ver con la forma de lo uno, ¿no? No, si yo tengo la razón, desde ahora gestionamos de esa manera y se pierden, ¿no es cierto?, no sé, los 5 o los 10 años en que a lo mejor una política, ¿no es cierto?, una política de Estado se estaba haciendo bien y se va para otro lado. ¿Por qué? Precisamente por estas visiones únicas, dogmáticas, que no privilegian precisamente una mirada de lo distinto, de lo diferente, de lo plural. Hay que tener Oye, una mirada de largo plazo, ¿no? y que de algún modo propicia brutalmente el binominalismo, ¿no? Porque finalmente al existir solo dos actores, lo que ocurría era que era fácil que ocurriera justamente lo que usted está señalando, ¿no? Pasamos de un ámbito de gestión definido desde esta perspectiva y pasábamos al otro. Entonces, nosotros que somos del área educativa lo hemos vivido terriblemente en torno a las políticas que se han diseñado justamente en esta línea. Ayer el Ministerio de Educación, solo como anécdota, presentaba los nuevos estándares pedagógicos. Los nuevos estándares pedagógicos, habiendo terminado
el financiamiento de proyectos millonarios, multimillonarios, para rediseñar las carreras con los estándares que ya no van a existir. Pero dicen, no, pero es gradual, no se preocupen, pero igual, ahí hay un nivel de incapacidad de entender lo que tú muy bien señalas y que tiene que ver con esta idea de generar una discusión mayor, de proyectar, de decir, a ver, ¿qué diantre queremos? O sea, hoy día, un poco, no, a lo mejor te exagero, Martín, pero hay temas que hoy día son tan urgentes que finalmente requieren de una discusión de inmediata como el tema medioambiental. O sea, hoy día si no discutimos eso y lo colocamos encima de la mesa, o sea, olvídate. Ya algunos hablan de ha comenzado la extinción de la especie humana. No tengo idea si eso es tan así, no lo tengo tan claro. Un país como el nuestro es tan insignificante en todo esto, pero que de algún modo igual recibe los efectos, ¿no? En el diario vivir a veces inclusive. Es cosa de preguntarle a la gente de San Juan de la Costa nada más. Y lo otro es cómo de alguna manera a lo mejor esa mirada a mediano y largo plazo finalmente es la que nos ha faltado y quizás esta diversidad puede empujarla para constituirla, ¿no? Pero en definitiva quizás porque el espacio de disputa, de conversación, de oposición, de miradas, finalmente en alguna medida tiene que orientar en la conformación, no a lo mejor de una identidad, pero sí de algún tipo de, no sé cómo llamarla, de una mirada caleidoscópica, de una especie de enfoque parcial. Si al final lo que nosotros no queremos es tampoco una visión que nos dure miles de años, sino finalmente una visión que de algún modo nos dé una ventaja en términos bien concretos de poder hacer que nuestra condición humana en el espacio que tenemos sea un poco más vivible nada más, ¿no? Hay gente que ha renunciado, por ejemplo, a la idea de tener riqueza, que hay gente que no le hace sentido esa cuestión. O hay gente que quiere simplemente, como se decía hace tiempo, un poquito de dignidad, eso, punto. ¿Por qué ventaja, Rodrigo? No entendí esa idea de ventaja. ¿Ventaja respecto de quiénes? No, la ventaja en torno a las circunstancias que estamos viviendo, dado nuestro propio contexto. O sea, piensa un poco lo que pasa en San Juan de la Costa. Probablemente el problema de San Juan de la Costa en términos medioambientales tiene que ver con el acceso al agua y cómo se gestiona aquel recurso. Por ejemplo, ¿no? Lo que tiene que significar el acuerdo para ese territorio es que esa condición de acceso digna a ese bien se produzca, sí o sí, no hay vuelta. Eso es una mejora cuantitativa e inmediata en torno a una ventaja que hoy día no está disponible. Y si no se consigue, Sí, no hemos solucionado nada. Po. Sí, no, yo estoy de acuerdo en el hecho de que efectivamente hay cuestiones urgentes que tienen que ver básicamente con derechos sociales, con acceso a recursos que permitan dignificar, ¿no es cierto?, el estar en el mundo. Pero en lo que no estoy de acuerdo es en que la prisa por resolver esas urgencias soslaye de manera irrevocable una discusión una discusión histórica respecto de las causas que provocaron el estado actual de la cuestión, digamos. Es decir, volviendo a tu ejemplo de San Juan de la Costa, hoy día el tema en San Juan de la Costa, como tú mencionas, puede ser el agua. La pregunta es si siempre fue el agua el problema. Ayer estuve mirando un trabajo audiovisual del año 60, que se llama justamente del año 71, San Juan de la Costa, de Leonardo Coquín, y discutíamos con un amigo respecto de que, claro, que en ese tema, por ejemplo, uno de las temáticas ausentes en la discusión y en la narrativa es la discusión por el agua. Pero es que en ese tiempo no había un problema con el agua. El problema con el agua se empieza a producir como consecuencia del deterioro de los bosques, del monocultivo forestal. Por lo tanto, claro, una cuestión es resolver la urgencia y otra cuestión es soslayar la discusión histórica y las causas que provocaron el estado actual de la cuestión. Porque justamente ahí, en ese proceso, en el proceso de comprensión histórica del estado actual de las cosas,
es donde va o puede emerger de alguna manera la principal, creo yo, conciencia respecto de cómo actúas también por un futuro, es decir, sobre qué bases puedes construir un futuro que te permita, puta, manejarte con una cierta sustentabilidad en el largo plazo. No basta con estar llenando de agua, llenando de agua, llenando de agua allí donde falta, si es que no entiendes por qué no hay agua. ¿Cachai? Es decir, creo que la reflexión política profunda debe relevar las causas históricas de las cosas. No sé si eso también puede operar como mecanismo de gestión. Desde luego, ¿no? O sea, para entender cómo mejoras, también tienes que entender dónde está el nudo, ¿no? O sea, ¿es sostenible hoy día seguir replantando eucaliptos en San Juan de la Costa en el contexto en que nos encontramos ahora? Un poco lo que grabaste con Macarena, ¿no? Ya, a ver, vale, que necesitábamos energía renovable, ni un problema, bacán, súper, buena onda, pero ¿dónde lo instalamos? Pero yo entiendo que el problema de Martín va por otro lado, ¿no? O sea, va por la idea, ¿no es cierto?, de poder decir, claro, el problema del agua, ¿por qué, no? Está precisamente por una cierta visión, ¿no es cierto?, económica que se ha sido puesta, ¿no es Sí, cierto?, ha sido puesta de una manera casi como la de la que nos impulsa a pensar a Ana Vergara, ¿no? Como una forma unitaria, o sea, tiene que ser así, ¿no? Tiene Claro, que ser así. el Y agua no es como así, ¿no es cierto? mercancía, punto. No Y importa, sí, porque se tiene que gestionar así, bajo los parámetros neoliberales que son de esta manera, ¿no? la Yo no comprensión, estoy, yo no la estoy comprensión del territorio como recurso. claro, de esa mirada, desde esa concepción. Yo evidentemente no estoy en desacuerdo con las empresas, ¿no? No, sería absurdo, ¿no? Sería absurdo estar en desacuerdo con las empresas, ¿no? Pero a lo mejor no mirada desde la óptica, ¿no es cierto?, desde la óptica neoliberal, ¿no? Porque gestionar la diversidad significa también eso, ¿no? Si, o sea, si quizás no son las empresas las terribles, ¿no? Son como decía un historiador, Fernand Braudel, ¿no? O sea, lo que a nosotros nos interesa mostrar como capitalismo es el capitalismo de los grandes monopolios. ¿Y qué significa grandes monopolios desde el punto de vista, ¿no es cierto?, político? O sea, es decir, que una empresa, ¿no es cierto?, también funciona desde la óptica del poder, ¿no? Y como poder, ¿me entendí? ¿No? Si de alguna manera gestiona una óptica de entender el agua, de entender, ¿no es cierto?, los árboles, de entender el medio ambiente solo como un medio, ¿no? Solo, ¿no es cierto?, como un producto, claro. evidentemente estamos de una perspectiva homogenizadora que genera culturalmente, ¿no es cierto?, una idea, ¿no es cierto?, que es, podríamos decir, unitaria, ¿no? Que es lo que también está detrás de lo que nos sugiere, ¿no es cierto?, nuestra estimada Ana Vergara. Yo creo que eso por ahí va, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Y me parece además súper interesante la vuelta de tuerca que le hemos dado al asunto, porque efectivamente llegamos a un momento donde lo múltiple ya no necesariamente es solo humano. Es Claro. decir, la condición de concebirnos en lo múltiple implica también un poco como el discurso que está erigiéndose a partir de las lecturas deleuzianas de Bruno Latour, con esta idea de lo posthumano, ¿no? Es decir, hay una condición donde efectivamente el humano ya no es autoexplicativo, que de alguna manera tu condición de humano es en función también de tu vinculación con otro actor dentro de la teoría actor-red, con otro actor, que puede ser Claro. el agua, puede ser el bosque, puede ser el aire, puede ser la tecnología, es decir, hay cosas que no son humanas y que sin embargo están interviniendo decisivamente en los mecanismos sociales y políticos a través de los Y que cuales no nos... son solo racionales, ¿no? Claro, claro. Pero también otra cosa, ¿no? Que es que esta diversidad o esta multiplicidad no tiene que ser entendida desde el punto de vista, creo que yo lo digo porque creo que es importante, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la pulverización del poder. No es que significa que esta diversidad o multiplicidad, cada uno somos iguales, como si fuéramos, ¿no es cierto?, un átomo. No, somos en colectivo. Somos en colectivo y esa colectividad no es pulverización del poder, sino que significa inscribir, ¿no es cierto?, inscribirme en el plano de que estoy relacionado con otro, debo formar, ¿no es cierto?, vínculos, debo, ¿no es cierto?,
atender, ¿no es cierto?, al otro para también que mis capacidades dentro de esta organización y esta gestión del poder lleven a objetivos que son comunes, ¿no? Y Oye, esta comunidad puede ser la república, ¿no? muy colectivos seremos, pero he decidido que el programa tiene que terminar. ¿Quién más lo iba a decidir? Yo lo único que agregaría para despedirme es, o somos colectivos a lo mejor, como parafraseando, ya que hoy día parafraseado a Martín también con otra frase, o somos colectivos o no somos, sencillamente. Yo creo que va por ahí. Y como bien lo señalaban ustedes, y no estoy pensando en ese somos simplemente como humanos. Esto rebasa lo humano todo el rato. Eso, amigos, colegas. Muy bien. Para todas y todos le agradecemos a la señorita Ana Vergara por regalarnos, digamos, su frase Perla. a través de la cual hemos estado durante poquito más de 40 minutos divagando, como siempre, con cariño. Y hasta la próxima emisión de El Bueno, el Malo y el Feo en temporada de improvisación.